Hoy hablaremos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al sharing. Para comprender mejor el tema del sharing, veamos a qué se refiere. Pues se refiere a la acción de los padres o personas al momento de compartir información o fotos de niños, niñas y adolescentes en las diferentes plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp, en el cual publicamos capturas de momentos cotidianos de los niños o nuestros propios hijos. Principalmente, compartir esto puede traer aspectos positivos como negativos. En el aspecto positivo podría ser que se puede crear comunidades a través de las plataformas de redes sociales para dar recursos de crianza hacia los hijos, hacia los padres, pero también podría también darse un fin de riesgos como al momento de publicar o compartir podemos dar la información concreta de los niños, niñas y adolescentes o incluso de nuestros hijos, digamos, el lugar donde estudia, donde pasa, donde está más relacionado. Pues primeramente esta información puede pasar a personas que puedan crear perfiles falsos o editaciones que dañen o pongan en riesgo la integridad y su vida. Como introducción tenemos 3 puntos a destacar. Primeramente, la definición de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En Ecuador está protegido por la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Civil, así como también otros medios legales como la Convención de los Derechos del Niño, adoptada en la ONU en 1989. Primeramente, estos establecen la protección integral que el Estado debe brindar y del mismo modo la familia para garantizar que los menores tengan un desarrollo y disfruten de sus derechos. Estos aseguran que ellos son sujetos plenos de derechos civiles, políticos, económicos y culturales, ya que les brinda una protección especial debido a su condición como una persona vulnerable. Derechos como a una vida, a la educación, a la salud o protección contra la discriminación, el abandono o trabajo infantil. Como otro punto que tenemos es la importancia de proteger los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, pues proteger estos derechos garantiza el bienestar físico, mental, social y entre los niños, niñas y adolescentes, asegurando que puedan crecer en un ambiente sano y seguro que favorezca a su desarrollo integral. Además, proteger sus derechos es una obligación legal tanto para el Estado como para los padres o personas que los rodean. Como tercer punto tenemos lo que es la definición del principio de interés superior del niño. Bueno, este principio de interés superior es un pilar fundamental en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, ya que este principio guía todas las acciones o decisiones administrativas, judiciales o de otra índole en el cual se tome decisiones o que vayan a afectar a los niños, niñas y adolescentes. Primeramente prioriza lo que más les convenga a su bienestar y desarrollo o protección integral de ellos. Eh, bueno, este enfoque garantiza que sus derechos sean respetados, protegidos por encima de cualquier otro interés, asegurando que crezcan en un ambiente sano y que fortalezcan su crecimiento físico, psicológico y social. Bueno, con un poco más de información vamos a hablar sobre los derechos a la intimidad. Primeramente, el concepto a la intimidad en el contexto de menores de edad. Bueno, esto más se refiere a los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes a que se pueda mantener protegida su vida privada. Este derecho busca principalmente su dignidad, autoestima y guardar lo que es imágenes que garanticen que no sean expuestos sin su consentimiento ni involucrar contenidos inapropiados. Principalmente los niños no pueden dar su consentimiento y decir no envíes esa imagen o algo, pero es responsabilidad de los adultos proteger su privacidad y evitar que se exponga esa información y que puedan hacer los daños. Además, la ley busca justamente esa protección y educar hacia la sociedad a que respeten ese derecho. Bueno, como otro punto tenemos la importancia y alcance del derecho a la intimidad en la vida de los niños y adolescentes. Bueno, su importancia, como ya hemos dicho, radica en asegurar un desarrollo integral, proteger a los menores de las vulneraciones como la divulgación no autorizada de su información personal y también que los padres sean responsables
tomen en cuenta esta exposición a redes sociales que puede traer un riesgo como el ciberacoso, entre los que ya hemos hablado. Unos ejemplos comunes es la difusión de imágenes que exponen a menores en situaciones delicadas o en cuestiones judiciales que afectan a su privacidad y dignidad. Además, otro puede ser el uso indebido de información de personas que lo utilizan como para delitos como el acoso, extorsión, suplantación eh, o fraudes en Internet. Las medidas de protección, como medidas de protección para garantizar la prevención y garantizar este derecho a la intimidad de los niños. Bueno, como sabemos, existe un marco legal que protege, pero asimismo también debemos de tomar medidas de protección tanto el Estado como personas o padres que estén relacionados con los niños o adolescentes. Como se podría implementar de estrategias de protección digital, digamos que regulen o obliguen a proteger la privacidad de datos personales de menores, como decir al momento de publicar una foto, eh, preguntas como que si tú conoces a esta persona, sabes cuántos años tiene o algo. O otro también podría ser programas de educación y concientización para que los niños, niñas y adolescentes puedan aprender a navegar seguros en línea y así como también comprendan más lo que es la difusión de imágenes, los padres de familia y que se pueda proteger la información personal. Otra podría ser también una respuesta rápida, como decir protocolos que busquen actuar ante las violaciones de privacidad o de los menores, que sean eficaces y urgentes para protegerlos. Y asimismo que tengamos compromiso como sociedad, como padres, como ciudadanos y como Estado también. Como segundo tenemos el derecho a la imagen en el ámbito de los menores de edad. Este derecho a la imagen es la facultad pues que tiene toda la persona de decidir sobre el uso de su representación física, captada a través de fotografías, videos u otros medios visuales. Este derecho es una manifestación del derecho a la intimidad, a la privacidad y a la protección de datos personales. En el caso de los niños y niñas, este derecho cobra una relevancia especial por su caso de personas en desarrollo y su mayor vulnerabilidad frente a la exposición pública, especialmente en entornos digitales. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 45, nos establece que los niños gozarán de los derechos comunes al ser humano, así como aquellos específicos por su edad. En el artículo 66 de la Constitución numeral 19 reconoce el derecho a la imagen como parte de los derechos de la libertad, en particular el derecho a la protección de datos personales y a la privacidad. En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 52 y 53, prohíbe expresamente la divulgación de imágenes menores sin autorización de sus representantes legales y cuando ésta afecte su dignidad o intimidad. Continuando, ahora vamos a ver sobre el análisis de cómo la difusión de la imagen de los menores puede afectar su integridad y desarrollo de la personalidad. En este caso, la exposición de la imagen de un menor sin control puede afectar su autoestima, identidad y sentido de seguridad. También, asimismo, el desarrollo de la personalidad infantil se basa pues en experiencias seguras y al exponerlos digitalmente puede generar vergüenza, discriminación o acoso. Asimismo, la imagen no solo es un dato visual, sino un componente esencial del derecho a la intimidad y a la dignidad. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo 25, nos dice que los datos personales de los menores de edad, incluyendo su imagen, nombre, voz, ubicación, entre otros, se consideran especialmente protegidos porque están en desarrollo. Siguiente tenemos riesgos asociados con la publicación de fotos y videos de los menores en redes sociales y medios de comunicación. Los principales riesgos incluyen el acoso sexual por medios digitales, el robo de identidad, el uso de imágenes para fines ilícitos y la exposición permanente en plataformas donde el contenido se vuelve incontrolable.
Tenemos cuatro puntos importantes, que el primero que es acoso sexual, que nos dice que es exponer imágenes de menores de edad, donde los facilita a los mayores tener fines sexuales y se hacen pasar por otras personas. Como segundo tenemos el robo de identidad, que esto es las fotografías de menores que pueden ser copiadas y utilizadas para crear perfiles falsos, suplantando su identidad en redes sociales o otros sitios. Como tercero tenemos uso de imágenes para fines ilícitos, que nos dice que las imágenes pueden terminar en manos de personas que las usan en contextos ilegales, como pornografía infantil o explotación comercial no autorizada. Como cuarto, tenemos exposición permanente, que nos dice que una vez que una foto se suba al internet es muy difícil pues de eliminarlo por completo, afectando pues el derecho del menor a la privacidad y a su desarrollo integral, incluso a su larga vida. Ya. Continuando, pues tenemos las estrategias para proteger el derecho a la imagen de los niños y adolescentes en el entorno digital y físico. En esta he sacado 5 puntos importantes, de los cuales podrían ser unas estrategias para proteger pues, el derecho a la imagen, que es el primero, la educación digital a los padres sobre los menores de edad, ya que es importante que los padres comprendan los riesgos de compartir imágenes de menores en línea y que enseñen a los niños sobre la privacidad y el consentimiento antes de publicar fotografías o videos de los menores de edad. Como segundo, tenemos normas institucionales en escuelas y medios. Las escuelas y medios deben tener políticas claras que protejan pues la imagen de los menores, obteniendo siempre el consentimiento pues de los padres antes de usar sus imágenes en actividades o contenidos públicos. Como tercero, tenemos el fortalecimiento de políticas de protección infantil en entornos digitales. En este caso, los gobiernos deben crear leyes y programas que protejan a los menores en Internet, como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, asegurando pues el uso responsable de sus imágenes. Y como último tenemos el consentimiento informado de los representantes legales, que es que los padres o tutores deben dar su consentimiento antes de que se utilicen imágenes de los menores, asegurándose de que comprendan los posibles riesgos de su exposición. Primeramente, en este apartado vamos a hablar sobre el derecho al honor. Principalmente tenemos el concepto de honor en el contexto de los menores de edad. Nos dice que el honor se entiende como la valoración de una persona tiene de sí misma y el respeto que los demás le otorgan para aquello. En el caso de los menores de edad, este derecho adquiere una protección reforzada, ya que ellos están en pleno proceso de desarrollo psicológico, emocional y social. Como siguiente tenemos el impacto del daño del honor en la autoestima y desarrollo emocional de los niños y adolescentes. Eh, Tal nos dice que la vulneración del honor puede tener consecuencias graves y duraderas en los menores, tales como tenemos el baja autoestima, tenemos la ansiedad, la depresión o aislamiento social, los problemas de confianza, tanto en sí mismos y como en su entorno. Asimismo, también tenemos el rendimiento académico, las dificultades y el desarrollo en su identidad personal y social. Seguidamente también vamos a hablar sobre los ejemplos de situaciones donde se vulnera el derecho del honor en los menores. Primeramente tenemos el ciberacoso o bullying en redes sociales, que ese se da mediante insultos, asimismo mediante publicaciones humillantes hacia los menores de edad o difusión de imágenes íntimas. También tenemos las acusaciones públicas falsas que se da por parte de los adultos, medios de comunicaciones o instituciones. También tenemos sobre la exposición mediática indebida, como mostrar la imagen o datos personales de un menor sin consentimiento. También tenemos sobre las descalificaciones o humillaciones que se da por parte de los docentes o cuidadores en ambientes escolares o familiares. Que eso prácticamente hemos visto como que algo muy común que se da en estos tiempos. También tenemos las medidas legales y prácticas para proteger y reparar el honor,
de los niños y adolescentes afectados. En este apartado lo derivé en dos, que es el legal y las prácticas. En lo legal tenemos que, como primer punto, en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 18, nos dice que el derecho al honor y el buen nombre, la ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Asimismo, en el artículo 44 y 45 nos dice que da prioridad absoluta en protección integral, desarrollo digno y respeto a la identidad del menor. También en el Código de la Niñez y Adolescencia, que en el artículo 52 a 54 protegen la identidad, imagen, vida privada, dignidad y honor del menor. Como tercer punto, también en el Código Orgánico Integral Penal nos dice que en el artículo 182 y 180 sancionan las injurias y la difamación con agravantes si la víctima es menor. En la parte de las prácticas tenemos sobre las medidas de prevención que dan básicamente la educación en valores en el honor y la escuela que se deriva por el respeto, la empatía y la autoestima hacia el menor. También tenemos la capacitación docente y profesional sobre los derechos del niño y cómo se protege su dignidad. Asimismo, como finalizando, tenemos los protocolos escolares y comunitarios para denunciar si se encuentran acosos, insultos o difamaciones hacia los menores de edad. Hola, yo les hablaré sobre los deberes y obligaciones que tienen los padres frente a los derechos de los menores en la red. Primeramente, los padres deben tener claro que tienen deberes y obligaciones fundamentales frente a los derechos de sus menores en la red. Estos van orientados a garantizar su protección y bienestar digital. Además, deben evitar la difusión de imágenes o datos personales de los menores que puedan vulnerar sus derechos fundamentales. El principio de responsabilidad se refiere a la responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y las familias en la protección y garantía de derechos, incluyendo la seguridad de los menores en Internet. Para el Sharenting hemos desarrollado medidas especiales de protección para la familia. Estas son, primero, crear cuentas seguras con buenas contraseñas y perfiles privados. Los perfiles privados son muy buenos, ya que nosotros mismos somos los que damos paso o permitimos a ciertas personas de que puedan tener nuestra información, todo lo que subimos, y no lo pueden hacer todas las personas, solo un público limitado. Segundo, promover la privacidad evitando compartir fotos íntimas o datos personales sensibles, como la ubicación, nombres completos, uniformes escolares, placas de vehículos, etcétera. Esto es muy importante, ya que de esta manera podemos evitar que hayan muchas personas que quieran hacernos daño. Entonces, al evitar subir todo esto, nos estamos protegiendo bastante y sobre todo proteger la seguridad de nuestros niños. Tercero, tomar fotos que no expongan la identidad del menor. Esas pueden ser de espaldas, con el rostro cubierto o en contraluz. Esto es muy efectivo, ya que de esta manera protegemos la identidad de nuestro pequeño para evitar posibles secuestros o otras cosas, personas que nos quieren hacer daño. Cuarto, educar a los padres sobre los riesgos de la sobreexposición digital y fomentar un uso responsable y respetuoso de la imagen y datos de los niños. Esto es muy importante, ya que muchas veces los niños no tienen un control de sus padres dentro de sus redes sociales, haciendo que cometan muchos errores y estos a su vez ellos lo hacen de manera inconsciente, ya que no saben el peligro al que se están exponiendo. En conclusiones, tenemos 4. El derecho a la intimidad de los menores es un derecho fundamental que protege su vida privada, familiar y personal. Esto requiere especial cuidado debido a su vulnerabilidad. Este derecho implica
que no se deben realizar injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni divulgar información o imágenes que puedan afectar su honra, imagen o reputación. Segundo, el derecho a la imagen de los menores debe ser respetado estrictamente, ya que la difusión no autorizada puede afectar negativamente su desarrollo emocional y social, exponiéndolos a riesgos como el acoso y la pérdida de control sobre su identidad digital. El derecho al honor de los niños y adolescentes es esencial para su autoestima y desarrollo emocional. Este, ya que esto puede causar daños profundos y duraderos. Por ejemplo, de vulneraciones incluyen difamaciones, acoso en redes sociales, creación de perfiles falsos o la difusión de contenidos vejatorios. Para finalizar, los padres y tutores tienen el deber de educar, orientar y supervisar el uso del Internet y redes sociales por parte de los menores, aplicando controles parentales y fomentando una comunicación abierta para proteger sus derechos en el entorno digital. Gracias.